Muy buenos días a todas y a todos. Distinguido vicerrector Nelson Rodríguez Aguirre, doctor subdecano Marco Londoño, compañero director de CIESPAL Francisco Sierra, compañera Dani Gorosini, demás autoridades de la mesa y público presente. Como presidente de CIESPAL y responsable del Seminario Permanente de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría, es realmente un gusto poder estar aquí la mañana de hoy para entrar en un diálogo con ustedes sobre un tema álgido y de coyuntura. ¿Y por qué estamos aquí? Creemos, como espacio de pensamiento crítico, que es importante hacer un hincapié a la palabra crítico. ¿Crítico con respecto a qué? ¿Con relación a qué? Y ahí nos remitimos directamente a ese importante libro, pilar de la modernidad de Occidente, El Capital, crítica a la economía política, para hacer desde ahí una crítica a todo lo que se entiende como normal, como establecido, porque quizás no es lo correcto o no es lo que beneficia a todos. Partiendo desde ahí, ¿qué es lo que para nosotros está realmente en disputa en la construcción de Occidente y sobre todo en los países latinoamericanos? Para nosotros lo que está en disputa es esta terrible tensión entre el paradigma de lo privado versus el paradigma de lo público. La globalización, o lo que Bolívar Echeverría, este ilustre filósofo ecuatoriano latinoamericano, denominaba la americanización de la modernidad, ha dado por sentado que es el mercado y que es lo privado el que debe dar las respuestas a todas las necesidades de la sociedad. Creo, por lo que hemos podido apreciar en América Latina y en nuestro país en los últimos 20 años, quizás ustedes eran muy pequeños, pero lo que ocurría antes de estos últimos 10 años era un abandono de lo público. Y como sabemos, en sociedades de altas desigualdades, de altas contradicciones, en donde la riqueza se concentra en lo que se denomina ahora el 1%, si recordamos ese yo soy el 99% de Wall Street, gran manifestación en el norte, es una representación de lo que está pasando ahora en la actualidad en nuestro planeta. Es decir, este sistema que nos muestra como normal una dinámica que es la que nosotros como seminario cuestionamos, lo que ha logrado a lo largo del tiempo es una grosa o importante acumulación de la riqueza cada vez más en pocas manos. Esas son cifras que podemos verificar. Entonces la riqueza se ha acumulado en muy pocas manos y la pobreza, la desigualdad va creciendo en los grandes porcentajes de la población. Entonces, para nosotros esto es, digamos, uno de los primeros puntos que tenemos que cuestionar como normal. Estamos en la facultad de administración, en la facultad de gestión, y dentro de esta lógica hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué nos dice la cultura neoliberal de la administración y de la gestión? ¿Cómo se rentabiliza una empresa? ¿Cómo se vuelve óptima su acumulación de dinero? ¿Qué es lo que más nos cuesta si nos ponemos a pensar como empresarios? El salario, la mano de obra, la fuerza de trabajo. Es ahí donde van a golpear los neoliberales. ¿Por qué? Porque si yo flexibilizo, terciarizo o deslocalizo, puedo pagar menos salarios, no reconocer seguro social, no reconocer vacaciones y me enriquezco más rápido. Ese es el principio de la americanización de la modernidad que nosotros criticamos desde nuestro seminario en honor al pensador Bolívar Echeverría. Y creo que esto que vamos a discutir ahora está muy vinculado con esta disputa del paradigma de lo privado versus lo público. ¿Qué es lo que molesta a la cultura de lo privado? En primer lugar, la capacidad del Estado para contrarrestar el juego del mercado, que impone los intereses del gran capital, de los que poseen el dinero, sobre los intereses de la sociedad. En segundo lugar, la posibilidad de llevar a cabo políticas sociales que garanticen derechos a aquellos a los que el mercado excluye,
¿Cuál es el único patrimonio de la gente pobre? ¿Dónde se cura? ¿Dónde se educa? ¿Cómo sale a estudiar afuera si no cuenta con un Estado sólido? El único patrimonio es lo público. Entonces, la disputa que estamos dando ahora, estudiantes, es: ¿defendemos o no defendemos el fortalecimiento de lo público, la democratización de lo público, tener posibilidades de contar con buenas universidades públicas, que éstas sean evaluadas, que tengan categoría, que sean de las mejores? Porque el beneficio, ¿a quién va? Los privados pueden pagarse y entrar a universidades y pagar, pero los pobres, ¿y dónde se curan los pobres? Entonces, hay una disputa grave entre el paradigma de lo privado y lo público, porque lo privado, si entra un gobierno, digamos, con lógica neoliberal, deja de alimentar de recursos a todo el Estado, dice, está funcionando mal, lo vendemos a precio de gallina enferma. ¿A quién? A mis colegas, a mis compadres, a mis camaradas, privatizo y luego ingresen, luego edúquense, luego cúrense. Entonces, lo que estamos viendo es esa tensión. Eso es lo que venimos a discutir ahora, un poco a partir de las políticas de educación superior y su contraste con el capitalismo cognitivo. Yo no quiero quitar más la palabra porque hemos traído a los compañeros, que es los que van a profundizar en este tema, pero sí quería dejarles a ustedes presentes estas reflexiones. Ha costado mucho y cuesta mucho, como países pobres y empobrecidos, construir instituciones, fortalecer el Estado y generar una cultura tributaria, más tiene, más paga, y redistributiva. Yo creo que estamos de cara a un escenario político delicado que son las elecciones, y es ahí donde nosotros tenemos que actuar con responsabilidad ciudadana, republicana y cívica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no estoy solo en la sociedad. Esa es la idea del liberalismo. Nosotros, cada uno juega por su lado y que Dios nos salve a todos. No, señores. Si tú tienes cuna de oro y puedes costearte, sí, te puedes salvar, pero si no, entonces para eso sirve el Estado. Entonces, ahora hacemos este seminario crítico. ¿Por qué? Porque las políticas no son perfectas, son construcciones humanas y como tales pueden ser perfectibles, pero la idea es ir hacia un proceso de mejoría, de perfeccionamiento. Entonces, yo les invito a escuchar a los panelistas y después vamos a dar paso a una ronda de preguntas y de diálogo, que para nosotros eso es lo más importante. Gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas que están aquí. Julio no mencionó, pero yo también soy profesora de una universidad pública y eso es bastante significativo, que yo tengo que basar así, también mi experiencia para hablar un poco sobre ese tema. Y soy de Brasil, como todos saben, está pasando por un momento también bastante difícil y que eso va a impactar directamente en la educación, no solo superior, pero en todos los niveles, ¿no? Entonces, sí, mi preocupación sobre, cuando recibí, ¿no?, la invitación con ese tema, acceso libre versus universalización, yo llamé a Julio, así, mira, Julio, yo no comprendí exactamente o que en fin, de qué vamos a hablar, porque acesso libre, eu creio que é um direito, não? Como é um direito humano, o acesso à educação, então, ok, todos temos acesso à educação. E os governos, enfim, têm que se preocupar em como estruturar um sistema que consiga ser sustentável, que pueda atender com qualidade, não, a los jóvenes, aí, los estudiantes e todos, desde a enseñanza básica hasta la superior. Y que siga, ¿no?, para las investigaciones y otras tantas áreas del conocimiento, que si no también no generamos innovación y tecnología y nada más para un país. Pero cuando me han dicho no, sobre acceder a una universidad, por ejemplo, sin ningún criterio específicamente o sin ninguna manera de estruturar, enfim, vagas para todos, todos entramos e vamos aí para ver como salimos, não? E isso me parece bastante peligroso, muchísimo peligroso. Em minha visão,
Yo voy a hablar un poco sobre el sistema de educación de Brasil desde el inicio del gobierno Lula, ¿no? Porque fue una diferencia enorme para nosotros. En Brasil, solo para contextualizar un poco, ¿no? Antes de Lula tuvimos un otro presidente que era profesor, ¿no? De sociología, que salió de una universidad también pública, y esperábamos, ¿no? Con bastante esperanza todos nosotros profesores que sería un gobierno para la educación, o que se demostró bastante diferente, porque fue un gobierno, en fin, yo creo que el más neoliberal que ya tuvimos en Brasil, antes de Michel Temer. Ahora es un desastre absoluto, pero Fernando Henrique Cardoso destruyó la educación superior en nuestro país, la educación básica y en fin, en todos los niveles la educación fue un desastre. Destruyó porque, primero, era vaga para todos, maravilla. Creamos universidades privadas, miles, no solo universidades, facultades, institutos, para atender a la población de Brasil, pero no teníamos ahí un plan de calidad de esas universidades, y ni de los cursos y ni de nada. Sí creamos más vagas, se amplió la oferta, no podemos decir que no se amplió la oferta, pero también tuvimos millones de problemas con eso. Se amplió la oferta, pero no se monitoreó ni se controló la calidad de la educación superior. Perdimos con las investigaciones, no teníamos personas formadas para el mercado de trabajo, no teníamos personas formadas para atender a casi nada. Y ahí, en 2001, en 98, solo para recuperar un poco desde dónde salió el plan de educación superior entre los años de 2003, más o menos, que empezamos a implantar, pero pensado desde 2001 hasta 2014, 15, ahora ya estamos con un gran problema y gravísimo problema, que no tenemos más plan y, en fin, no sabemos para dónde vamos ahora, pero solo para recuperar un poco la historia, ¿no? La Declaración Mundial sobre Educación Superior, elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO, realizada en octubre de 98, ha traído algunos elementos que nuestro sistema fue basado más o menos en eso, ¿no? Entre los años de 2003 y 2004, debatimos con toda la población de Brasil algunas cuestiones. Y llegamos a un entendimiento que deberíamos trabajar en una tríade que sería la expansión de la universidad y, básicamente, la expansión de la universidad pública, la calidad y la democratización. Por eso, yo no sé si está ahí mi presentación. Si está una amarilla, yo ya voy para ella. Yo quiero solo hacer una contextualización. Eso ahí que están viendo son básicamente los resultados que tuvimos y por eso traigo, porque es bastante importante. De acuerdo con el artículo 26.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la admisión a educación superior debe ser accesible a todos y basada en mérito. Entonces, partimos de esa cuestión porque nuestro sistema se basa en mérito. Da oportunidad a todos los estudiantes, sea de escuelas públicas, de escuelas privadas, quien ha tenido oportunidad o quien no ha tenido, independiente de la situación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mérito para nosotros era la única manera de entender cómo una persona puede acceder a la universidad, a la educación superior, sin entrar en el mérito, por ejemplo, de regionalización o de otras cuestiones. Pero para eso, como tenemos, o aún tenemos, era más desigual, pero ahora tenemos como tenemos una población un poco menos desigual, pero en ese momento era completamente desigual. Somos uno de los países más desiguales del mundo. Deberíamos también hacer, vinculado a la expansión de las universidades públicas, programas, una estructuración que pudiera atender a todos los jóvenes de nuestro país que
98, con el Fernando Henrique, las personas que entraban en una universidad pública por mérito también, pero eran los más ricos, que podrían tener una formación desde la de educación básica hasta llegar a la universidad en una escuela privada, porque durante la dictadura militar en nuestro país fue destruida la educación pública, justo para que las personas no pudieran pensar, ¿no? Entonces, esa era la intención, consiguieron, y en ese momento la idea del gobierno Lula, ¿cuál fue? Vamos a ampliar, expandir la universidad pública para todos, todos. ¿Ok? ¿Cómo? Entramos en un proyecto que, ahora sí, yo creo que están viendo yo no sé quién está con el control de la presentación, pero si puede ir bajando, yo voy hablando aquí, que ahí tiene un título, Democratización de la Educación Superior en Brasil, expansión, inclusión y calidad, porque nuestro principal punto era mantener la calidad, no era vagas, espacio para todos. Cupos, perdón, son cupos para todos, y no teníamos cómo mantener una calidad. Ahí, mira, ahora están viendo por favor, quien está con la presentación, que no sé quién está, aquí, ¿dónde? Hola. Ahí tiene un cuadrito con varias personas y al lado, Política Nacional de Educación Superior, ¿no? Buscó desarrollar las principales políticas y programas para la democratización y expansión de la educación superior en los últimos 12 años. Ahí nuestra intención era o quê? Mayor acceso, sí. Más gente en la universidad, sí. Pero versus la simetría, desigualdades y desigualdades regionales de Brasil. Pero para conseguir la expansión universitaria aún estamos en eso, pero fue bastante rápido. Por ejemplo, tenemos la expansión universitaria, la ampliación de la red de universidades federales, que aquí se conoce como nacionales, organizamos las etapas de expansión, interiorización, reestruturación y expansión de eso, en fin, eran pocas, ahora tenemos miles ahí de universidades. Desarrollo regional y programas especiales, que yo voy a hablar de cada uno de ellos, gestión de los recursos humanos y infraestructura. Básicamente, la tríade para no perder la calidad y ampliar los cupos eran esos. El programa, proyecto y acciones. Se trata de pensar que la educación no se hace solo abriendo cupos, tenemos que pensar que es importante mantener eso funcionando, y para mantener eso funcionando, yo creo que Julio habló aquí un poco antes, ¿no? En su introducción, abrimos cupos, ¿quién gana con los cupos? ¿No? Abrimos para todos, acceso libre, no es por mérito, no es por nada, no tenemos ninguna posibilidad de controlar eso. ¿Quién gana? La universidad, los cursos o las instituciones de educación privadas, en la mayoría. ¿Por qué? Pagas, entra hacia ahí una cosa cualquiera, porque yo no sé, hay algunas que mantienen una calidad bastante alta, pero la mayoría no, porque si para todos es como un comercio, ¿no? Yo voy, compro un servicio, ese lugar tiene que me entregar un servicio, no necesariamente con calidad. Entonces, hicimos un programa que se llama Universidad para Todos, que se llama ProUni. En la Universidad para Todos, el ProUni era la ampliación de los cupos en las universidades públicas y también privadas. Un fondo de financiación al estudiante que estaba en la enseñanza media, ¿no? Haciendo la secundaria, para poder entrar en una universidad. Hicimos el sistema de selección unificada. Ese sistema de selección unificada, todos los estudiantes del Brasil pasan por eso. Tú pasas por exámenes anuales en la secundaria, en la primera, en la segunda, en el tercer año de la secundaria, para ir sumando puntos para entrar a la universidad. Después tenemos el programa de una beca que se llama Beca Permanencia en la universidad. La beca permanencia para los estudiantes que no tienen condiciones financieras para se mantener, mismo en una universidad pública, que en nuestro caso es gratuita, completamente gratis, no se paga nada,
nada para estudiar en una universidad pública. Después, la accesibilidad en la educación superior. Llamamos de programa Incluir. Quiero incluir los que estaban más a margen de conseguir entrar en una universidad pública. El Programa Nacional de Asistencia Estudiantil, Nacional de, en fin, teníamos ahí miles de programas, para que sí, ampliamos los cupos, pero para mantener la calidad y para mantener la permanencia del estudiante en la universidad, también agregamos a eso programas nacionales para esa permanencia y para que sus estudiantes pudieran estar allí haciendo eso. Pasa, por favor, para el crecimiento de las matrículas en las universidades, que es un cuadro que tiene norte, sur, tarará, ok. Ampliamos en Brasil, en 10 años más o menos, 76% de los cupos y matrículas en las universidades, ampliamos 76% en las universidades del norte de Brasil, que eran las más prejudicadas con todo eso. Nordeste del Brasil son las más pobres, 94% de ampliación de los cupos, 47 en Sudeste, que normalmente son donde están las mayorías de las universidades de Brasil, 26 en Sur y 48% en Nordeste. El número total de cupos, obvio, de información, de, en fin, conseguir, de todo ese sistema, fueron más o menos 10 millones de cupos en las universidades, tanto públicas cuanto privadas, en 10 años. Pero con la entrada por mérito. Nosotros, por ejemplo, pasa por favor la próxima, una ley que para nosotros fue una ley de las más importantes para Brasil, que ahí sí tenemos el marco de la desigualdad en el país, que está un cuadro donde tiene cotas raciales. Ahí, ¿encontraron? Cotas raciales, sí. Yo hablé cotas raciales, pero para ellos está cotas raciais, como se escribe en portugués. Mira, en 3 años ampliamos cupos para 150.000 jóvenes afrodescendientes en Brasil. Sumado a eso, ampliamos también más 128 universidades e institutos federales en Brasil. La ampliación de eso, ahí tiene un crecimiento en 2013 eran de 5.000 jóvenes negros que ingresaban en la educación superior en Brasil para, en 2014, 60.000. Entonces, en un año solo se amplía 10.000 cupos para esos jóvenes. Sumado a eso, tenemos ahora una ley que es para los jóvenes que estudian en colegios públicos, escuelas públicas en Brasil, que hacen la secundaria en escuelas públicas. Básicamente hoy, 50% de nuestros cupos en las universidades públicas son para jóvenes negros, indígenas y estudiantes de escuelas públicas, que no estén en ninguna de esas dos otras categorías. Entonces, pero para eso es necesario tener un plan de controle y monitoreo constante para alcanzar eso. La inversión para eso todo, que es bastante importante, que nosotros no nos preocupamos. Sí, tenemos que ampliar los cupos, tenemos que ampliar las universidades, acceso libre para todos, pero solo para que sepan que cuando yo era estudiante universitaria participaba de miles de los centros académicos, era del movimiento estudiantil y buscábamos conseguir más para los estudiantes, pero sin pensar, hoy yo soy miembro de la Cámara de Planeamiento y Ordenamiento de las universidades públicas federales en Brasil, y es un desastre absoluto si nosotros solo solicitamos. Tenemos que ampliar, tenemos que abrir, tenemos que incluir, pero nosotros no conseguimos hoy mantener. Si el gobierno, por ejemplo, de mi país hoy entra, doy un ejemplo, no es el número correcto, pero $1 billón en mi universidad. Para mantener esa universidad por un año, yo preciso de 5 billones.
y yo preciso crear estrategias para conseguir mantener essa universidade. E com certeza não é abrindo solo cupos, é ter uma educação de qualidade tão alta, que eu consiga manter aí investigação que pode trazer recursos para as universidades. Criar estratégias para ampliar os espaços de extensão, de educação e investigação completamente vinculados. Não há como manter uma universidade sem isso. Por exemplo, dou um exemplo de quanto nós invertimos em educação superior em Brasil, em las universidades públicas. Em 2003 eram 19 bilhões de reais, que seria aí dividido mais ou menos por 3, daria uns, não sei, mais ou menos uns 6 bilhões de reais para todas as universidades públicas, para conseguir ampliar os cupos, para incluir os menos favorecidos, para diminuir as desigualdades. Passamos em 10 anos de 6 bilhões de dólares para 30, 40 bilhões de dólares. Então, como estudantes que estão aqui, eu estou vendo vários jovens, não temos que criar uma consciência que essa questão da educação, primeiro que ela é prioritária em qualquer país, em qualquer governo, mas tem que ser com qualidade. Não se olvide disso. Democratização, sim. Universalização, sim. Mas com que critério? Com que critério estamos fazendo as coisas para conseguir manter isso e ampliar? E depois de todo, por exemplo, vamos implantar, maravilha, a implantação é uma maravilha, mas e depois para manter? Como hacemos? Então, um plano de educação não pode ser para 10 anos, tem que ser para 50, 60, não para os filhos, nietos de vosotros. Então, eu venho para falar um pouco disso, porque me preocupou quando eu perguntei a Julio, pero acesso livre, universalização, e eu disse, pero é impossível, eu vejo como impossível manter uma estratégia. Para mim é uma grande mentira que uma pessoa diga que sim, se pode ampliar os cupos de uma universidade para todas as pessoas sem nenhum critério e consiga manter a qualidade que estamos falando, não? E crescer e melhorar cada vez mais a educação. Eu creio que é necessário um plano, um sistema de educação que tenha todas as possibilidades mapeadas, desenhadas e que acompanhe isso tudo. ¿Significa que podemos ampliar? Sí, podemos ampliar muchísimo, pero con criterio. Muy buenos días a todos, señor vicerrector, autoridades académicas, queridos colegas, queridos amigos, estudiantes. Vaya por delante una salutación en nombre de CIESPAL y mi agradecimiento público por tener la oportunidad de dialogar en esta ilustre y prestigiosa casa de estudios. Siempre es un placer poder compartir en la Universidad Central conversatorios. Esta es la primera vez y hemos querido que sea especialmente, no es un agradecimiento de protocolo el que hago, que la primera actividad del Seminario Bolívar Echeverría de Pensamiento Crítico Latinoamericano se haga en la Central. Es debido, si no lo saben, les doy cuenta de ello, a que CIESPAL fue creado, fue producto, fue resultado del impulso no solo de la diplomacia ecuatoriana, sino también de la propia Universidad Central, forma parte de nuestro Consejo de Administración y a su debido tiempo también CIESPAL de algún modo contribuyó a la creación de la Facultad de Comunicación de la FACSO, que recientemente, el pasado año, si no mal recuerdo, celebraba su aniversario. Así que siempre es un privilegio y un honor poder compartir con ustedes algunas consideraciones. Yo voy a hacer una lectura no tanto como académico o profesor de universidad pública, en mi caso de la Universidad de Sevilla, sino una reflexión desde América Latina y de los procesos que han tenido lugar en políticas educativas en la región. Luego podemos, en el turno de preguntas y respuestas, contextualizar en el caso ecuatoriano. Empezando por este concepto que quizá a los estudiantes le llamen la atención o les quede un poco en nebulosa la idea de capitalismo cognitivo. Muy sintéticamente, cuando hablamos de capitalismo cognitivo estamos hablando de un sistema económico que tiende a depender de manera directa de la información y del conocimiento, de eso que Marx denominaba trabajo inmaterial, una dimensión que adquiere una gran relevancia, pero que forma parte de un debate
que ustedes pueden rastrear en la sociología de la educación desde los años 70, cuando se puso de moda el concepto de invirtiendo en la gente, es decir, cuando se descubre en países como Estados Unidos, innovando con la llamada economía de la información, que la inversión pública en educación es determinante para los niveles de desarrollo de un país. Esto lo podríamos actualizar hoy con las tesis de Thomas Piketty, del economista célebre con su libro sobre el capital en el siglo XXI, cuando de sus hipótesis hay dos que sin duda son importantes. Primero, que la riqueza y la acumulación de poder, la reproducción de clases, se debe en buena medida a la transferencia de las herencias, del capital y del patrimonio familiar, pero también a la idea o hipótesis que la educación y la inversión, por tanto, de un Estado y en un país en educación es directamente proporcional a la capacidad de movilidad social, de ascenso social que tienen las clases subalternas. Por tanto, esa inversión pública en educación determina un desarrollo más equitativo y aquellos que acceden a la educación tienen la posibilidad de una mayor movilidad social, de inserción en el mercado de trabajo, de desarrollo de sus oportunidades laborales, por tanto, de una mayor equidad o igualdad. Y este elemento es importante porque cuando se debate sobre acceso y universalización estamos hablando de si mantenemos en el caso de América Latina el modelo colonial en el que unas élites acceden a ciertos centros educativos privados, en el que acumulan capital relacional, influencia y relaciones, por supuesto también capital simbólico, o desarrollamos una política pública en el que el capital simbólico, en el que el conocimiento sea un bien común, accesible para todos, de acuerdo a una política de regulación pública. Es ese contexto que se da en el modelo que podríamos llamar de creciente influencia en América Latina, especialmente a partir de los 70, que es el modelo paradigma de Chile, el modelo que ahora ha implosionado como modelo de referencia educativo, porque ese pago de acceso a la universidad, a la educación superior, no garantizaba un acceso al mercado laboral, ni más oportunidades ni mejores condiciones. Ese modelo estadounidense, angloamericano, que se está imponiendo en Europa, que se impuso a partir de los 70 claramente y especialmente en la década neoliberal, en los 80, la década perdida en Chile, es el paradigma de ese modelo, pero que forma parte de un debate que quisiera señalar cuando hablamos de transformaciones estructurales y capital simbólico en el capitalismo cognitivo. Ese debate se tiene rastreado desde los años 80 en documentos de la OCDE. Les recomiendo que lo revisen, porque cuando hoy hablamos en el capitalismo cognitivo de que sea el capital quien dé la certificación de competencias, es decir, no el Estado, que sean las universidades corporativas las que formen a su fuerza de trabajo, estamos en realidad debatiendo si la información y el conocimiento es un bien común y accesible, por tanto, para todos, y que las políticas y el Estado regulen ese acceso democráticamente, en pie de igualdad, de acuerdo a meritocracia, o, de algún modo, es el mercado y el capital el que establece esos procesos. Y ese contexto se da en la disputa de cuestionamiento de la educación pública. Por ejemplo, se habla de inadecuación, de cómo la universidad no se adapta a los nuevos tiempos y que, por tanto, no cumple, a diferencia del mercado y el capital privado, las universidades corporativas, con la actualización y socialización de los conocimientos. Se da en un contexto también de industrialización y estandarización. Curiosamente, puedo hablarles del modelo de Bolonia, del Espacio Europeo de Educación Superior, en el que esa estandarización lo que ha fomentado es una mayor privatización de la universidad pública, estándares y políticas de calidad total importadas del modelo anglosajón, que en buena medida se ha traducido en un deterioro de la calidad del sistema educativo, una mayor dependencia del mercado y, en definitiva, una descualificación. Es decir, aquellas competencias que desarrolla la universidad no son consideradas adecuadas a las necesidades de formación de la fuerza de trabajo en la sociedad. En este escenario de modernización tecnológica y división del trabajo, tendríamos que disputar, cuando se plantean estos discursos de acceso libre o cuando se plantean los modelos neoliberales, si en cierto modo no estamos ante un proceso de colonización angloamericana. Y para ello yo pondría el ejemplo comparativo que sería interesante entre lo que está sucediendo en Chile y lo que está sucediendo en Ecuador en términos de política pública. Son dos paradigmas. Un paradigma que es el que se impone, neoliberal, con la doctrina del shock, con dictadura y de manera autoritaria en el modelo de regulación de las universidades, que ha implosionado. En el fondo, el ejemplo que ponía Daniela de Brasil con el presidente Cardoso es el mismo: hacer universidades de garage, promover el negocio privado,
Y está la dificultad que tiene el proceso constituyente en Chile, porque muchos grandes dirigentes de partidos políticos son propietarios y accionistas de esas universidades garage, donde se forma a un precio alto el acceso a ese capital cognitivo, del capital simbólico, sin una traslación en términos de oportunidades laborales y de desarrollo. Porque justamente el modelo neoliberal lo que no implica, la caja negra, es justamente en qué consiste la formación o cuál es el papel de la educación en el proceso de producción. Me van a permitir hacer una digresión académica. Hay un clásico del pensamiento marxista que ustedes conocerán, Gramsci, que cuando explicaba la revolución fordista, lo hago por comparación con el contexto que vivimos, estamos viviendo una revolución del conocimiento, estamos en la sociedad del conocimiento, estamos en el capitalismo cognitivo viviendo una transición similar a la que vivió a principios del pasado siglo XX Estados Unidos con la Revolución Americana, con la Revolución Fordista y Taylorista. Es una revolución en los modos de producción, pero fue una revolución también en el sistema de educación. Y en ese sentido, Gramsci hacía una crítica a aquellos que propugnaban el modelo espontaneísta, es decir, hay que dejar al joven, al niño, que aprenda de manera espontánea y que acceda a los códigos culturales al conocimiento. Sabemos por Basil Weisstein y otros grandes prestigiosos sociólogos de la educación que si no hay una educación exigente, de calidad, con rigor desde el punto de vista de la excelencia académica, el joven que viene de los sectores subalternos no puede acceder a los códigos culturales, es decir, se genera una exclusión y desigualdad social. Y esta es la diferencia cuando estudiaba Gramsci la relación entre sistema educativo y sistema productivo. Él hacía una crítica, y en el fondo esta la podemos formular para el neoliberalismo. La característica del neoliberalismo es que oculta esas relaciones de facto, de hecho, que tiene el sistema educativo y el sistema de conocimiento respecto a los procesos productivos en la lógica de reproducción social. Y en este escenario, por tanto, tendríamos que plantear ese debate en los retos que tiene el proyecto global de educación, que tiene que ver con la ampliación del dominio público. Justamente cuanto más se privatizan en espacios como el de educación superior europeo, en el caso de Brasil, el caso de Chile histórico para la región, la constitución de dominio público implica que los sistemas de ciencia y tecnología, que los sistemas educativos, que los accesos al sistema de educación superior están regulados desde el ámbito público, no desde la lógica individualista, metodológicamente individualista, este concepto que algunos criticamos como el mito de Robinson Crusoe, la idea del individuo libre que accede al mercado, esta fantasía del neoliberalismo que no es real, que es ficticia, pero que sin embargo como relato sigue siendo relativamente efectivo. El problema del libre acceso a la cultura, y este es uno de los elementos que han ido aparejado en la universidad con la modernización tecnológica. La modernización tecnológica en la educación superior se está traduciendo en pérdida de dominio público y en dificultad de acceso a la información y conocimiento. Y es una de las disputas que se plantea en parte en el Código de Ingenios y que quisiera plantearles como discusión. Necesitamos que los repositorios, las revistas, las bases de datos, monopolios como Thomson Reuters sean impugnados, sean discutidos, sean confrontados, porque resulta que esto es lo que define la esencia del neoliberalismo, transferencia de fondos públicos a espacios privados. Tienen un texto de Herbert Schiller, Cultura S.A., publicado en la Universidad de Guadalajara de México, en la que describe cómo en los años 80, en plena era Reagan, las bibliotecas públicas de Estados Unidos fueron compradas y transferidas a corporaciones privadas. Es decir, los datos de ciencia y tecnología, la información pública, accesible y gratuita, que tenía una tradición histórica Estados Unidos, desde el principios del siglo XX, pasan a manos privadas. Y esta es la realidad que estamos viviendo con la modernización tecnológica. Código cerrado, no código abierto, plataformas, normalmente como WCT del norte, de Canadá, de Estados Unidos, y oligopolios de difusión del conocimiento como Thomson Reuters, en el que las universidades tienen que pagar para acceder a conocimiento que producen con fondos públicos desde lo local, transfiriendo grandes sumas de dinero, de tiempo, de recursos, de talento humano, como antaño se discutía sobre la fuga de cerebros desde las universidades del sur hacia las universidades del norte. Estos son los temas centrales que tenemos que discutir cuando hablamos de propiedad privada del conocimiento, cuando hablamos de patentes y de copyright, cuando hablamos de economía política del conocimiento y políticas de I+D+I. ¿En qué sentido estamos hablando de I+D+I? Para replicar esos modelos de transferencia tecnológica, los debates históricos están en los textos de Bolívar Echeverría y en los clásicos de la teoría de la dependencia.
de la renta tecnológica, que nos sitúa en una posición de subalternidad. Lo digo porque todavía las universidades del sur se apuntan a la modernización simplemente importando tecnología en lugar de desarrollar su software libre, sus capacidades y competencias en ese campo de disputa de la información. En este debate que plantea, como digo, de los años 80 la OCDE para transferir el poder de asignar el conocimiento, las competencias y, por tanto, el acceso al mercado de trabajo desde el Estado al capital, por tanto son ellos los que certifican las competencias, ese debate es el mismo en parte que se plantea cuando hablamos de acceso libre o cuando planteamos la retirada del Estado o se considera la intervención o regulación del Estado no discutible a lo largo del siglo XX. Parece que desde los 80 hoy se acepta que el Estado no tiene que tener un papel regulador, activo, promotor en las políticas educativas como en ciencia y tecnología. Si no hay un papel, y esto es lo que se está discutiendo, central del Estado, pues lo que tenemos es el modelo chileno, un modelo desregulado, mercantilizado, privatizado, excluyente y, además, y esto es lo importante, porque justamente los discursos de la eficiencia, del mercado y del discurso neoliberal, lo que oculta es lo esencial. No solo es un discurso que justifica la exclusión de grandes capas de población y el endeudamiento de las familias en el modelo chileno. Lo esencial es que es un modelo de poca, nula y escasa calidad, de bajísima calidad, porque justamente históricamente en la mayoría de países, tanto en Europa como en América Latina, desde la primera reforma moderna a la educación en Argentina ha sido la universidad pública la que ha dado investigación de excelencia, de calidad y además ha garantizado la universalización entendida como meritocracia y equidad para el acceso al conocimiento. Por tanto, cuando hablamos de política educativa, yo quisiera situar esa política educativa en la política industrial. Primera cuestión o pregunta: ¿qué talento humano, qué carreras, qué oferta formativa necesita un Estado para su desarrollo nacional? Ustedes en Ecuador tienen el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, por tanto ahí se identifican una serie de prioridades de formación. Entonces, no se puede ofertar, como sucedió en los 80 en México y en América Latina. Le voy a hablar de mi área, me van a disculpar porque son de ciencias de la administración, pero en comunicación hubo un boom de carrera en los 80 y 90. Y resulta que tenemos una infantería, una base amplísima de comunicadores que no corresponde con las necesidades de desarrollo nacional, que no se ajustan a la realidad de la industria cultural, que por tanto genera un proceso de descualificación de la fuerza de trabajo, por lo tanto una precarización salarial extrema de los profesionales de la comunicación como ningún otro área dentro de las ciencias sociales y en general de las profesiones liberales de educación superior. Eso es lo que estamos hablando, es decir, ¿qué necesidades tiene? Los modelos más desarrollados de planificación, como era el modelo soviético o el modelo cubano, hay cierto equilibrio, y este es un elemento importante en reseñarlo, equilibrio entre las ofertas formativas, las necesidades de desarrollo nacional y desde luego también la libertad y autonomía que tiene todo ciudadano de formarse en una o en otro área. Plantear como una contradicción entre la decisión individual y las políticas de Estado de desarrollo nacional es una falsa dicotomía, es una falsa pregunta y cuestionamiento, porque en realidad lo que estamos discutiendo es entre el papel del Estado y la democratización de los accesos al capital y al conocimiento o la mercantilización y la apropiación privada en función de esa fantasía de la mano invisible del mercado. En este escenario hay ejes y líneas de acción que hay que repensar en la universidad cuando hablamos de capitalismo cognitivo, el problema de la dependencia tecnológica, la soberanía, definir cuáles son las prioridades. A lo mejor las prioridades no son ciertas carreras o grados que hay que promover, sino otros muy distintos. También recuperar las formas de cooperación sur-sur. Yo creo que una de las grandes conquistas en el caso de la política educativa en Ecuador es mirar a otras universidades de México, de Argentina, de Colombia, de establecer formas de cooperación y no solo mirar al norte. Yo creo que es un grave error plantear las políticas de educación superior mirando al norte. Hay que mirar al sur, a los lados, a los laterales, no estar con anteojeras ideológicas. Y en ese sentido es muy importante preguntarnos en este escenario para qué y por qué modernizar la universidad, desde dónde, con quién y para quién. Son preguntas que pueden considerar radicales, que van al fondo de la cuestión. Cuando hablamos de la universidad de acceso libre o de universalización, ¿de qué modelo de universidad? Y por tanto, ¿de qué modelo de sociedad? ¿Qué modelo de desarrollo económico?
¿Desde dónde estamos planteando esa política educativa? ¿Quiénes son los aliados? ¿Qué actores deben dirigir? ¿Y a servicio de quién? ¿A servicio de qué ciudadanía o de qué sectores sociales? En ese ámbito yo creo que tenemos retos importantes y yo resumiría esta oposición entre dos modelos distintos, el modelo chileno y los procesos que se están viviendo en Ecuador, en dos términos, que es el desplazamiento que está en disputa en los documentos de la OCDE. Como ustedes saben, este centro o esta organización tiene una labor de intelectual orgánico, de pensador de los intereses privativos del capital, y por eso de los años 80 vienen insistiendo que es mejor que las universidades corporativas certifiquen y que por tanto sean los encargados de regular el acceso al conocimiento. Desde la universidad pública, desde el Estado, desde la democracia cultural, tenemos que exigir la centralidad de las políticas públicas en la regulación, justamente para garantizar, a través de políticas activas, como sucedió en Argentina, cuotas para sectores que de otro modo no accederían a la educación superior, y para garantizar una democratización con excelencia en el que se hace posible encajar calidad con equidad y justicia social. Y estos elementos son los que están en el fondo de los dos modelos. O vamos al modelo de fuga de cerebros y nos desplazamos a una política de acumulación de talento y por tanto cultivando nuestra propia inteligencia, nuestros propios recursos humanos para una universidad de calidad, o replicamos lo que ha sucedido en los modelos que han ido al neoliberalismo y a políticas de retroceso del Estado en la política educativa, que es justamente la fuga de cerebros. Tenemos ejemplos claros. En el caso de México, durante décadas se impulsó de un modelo revolucionario y una constitución revolucionaria una política de creciente privatización en el que grandes universidades como la UNAM tenían profesores con 90 años que no se jubilaban porque las condiciones de precariedad y de pérdida de derechos de esos profesionales de la educación fueron tales que seguían dando clase, o sus alumnos. Mientras tanto, los talentos, los jóvenes investigadores mejor cualificados de México terminaban siendo profesores en las universidades de Estados Unidos. Por tanto, se estaba descualificando el talento por esa fuga de cerebros. Primera transición que hay que discutir cuando hablamos del capitalismo cognitivo. O vamos a la fuga de cerebros o vamos a la acumulación de talento propio, reforzando el sector público de la educación y las políticas activas en esa materia. Desplazamiento, o vamos a la escuela privada, modelo chileno, o a un concepto de educación para todos, entendiendo la educación para todos no como una frase célebre que se hace en España, café para todos. Este es el problema que tenemos en España. Hemos pasado de un modelo que era de élites en el que no accedíamos, algunos, como en mi caso, era la primera generación de la clase obrera que accedía a la educación superior, a la universidad. Estábamos excluidos por sistema, como mucho podíamos lograr el bachillerato, la secundaria, no más, y luego a trabajar directamente al desarrollo industrial de la escasa industria fordista del país. Bueno, la educación para todos no es café para todos, es educación en igualdad, en equidad, de acuerdo a la meritocracia, para acceder a la titulación superior y, por tanto, desarrollar ese modelo. O vamos del conocimiento cercado al saber como bien común, que sería el reto de desplazarse justamente de una lógica de la escasez artificial que se genera en la educación cuando se imponen los modelos liberales, la escasez, lógicamente, como en términos monetarios, solo aquellos que tengan renta suficiente en esta democracia censitaria en la que solo pueden votar y solo pueden tener acceso a la educación aquellos que pueden tributar adecuadamente, por tanto que tienen capital para pagarse esa educación privada. Desplazamientos también que tienen que ver del paso de una concepción de la educación instrumental a una educación innovadora. Yo creo que este es otro reto que tenemos por delante en la universidad, apostar por la innovación a partir de nuestra propia experiencia y prácticas, que no es incompatible con una universidad popular, con una universidad universalizada y con acceso a amplias franjas de la población, especialmente a los sectores históricamente, tradicionalmente excluidos. En esos pasos de la llamada fábrica social, en la que cada vez es más importante las formas de cooperación, yo creo que muchos de los debates, pasando un poco al tema que nos centra la discusión de hoy, paso a la diapositiva segunda, un poco los temas asociados justamente a la educación superior en Ecuador, están mediatizados por parte a ese debate, ¿no? Y ese debate
plantea una falsa dicotomía, como dije, porque en el fondo, cuando hablamos de capitalismo cognitivo, el trasfondo es el interés público y el dominio público. Si estamos considerando la educación, el conocimiento, igual que la información, bienes comunes en este capitalismo cognitivo, o consideramos que es quien pueda pagar, tiene acceso a Internet, se conecta o tiene acceso a la educación, puede acceder a ese capital relacional y simbólico para lograr esa movilidad. Como decía al principio, las tesis de Piketty en este punto las comparto. Está demostrado en todos los países que una mayor inversión en educación superior se traduce en una mayor movilidad social, una mayor equidad, una mayor igualdad. Y por tanto esta correlación obligaría a que haya una política pública. Si no hay inversión y un papel del Estado, si el Estado se retira, evidentemente la inversión no se traducirá en fondos suficientes para lograr esa movilidad y equidad social. Por tanto, cuando planteamos estos debates, primero hay que hablar de interés público. ¿Estamos hablando de interés público o estamos considerando la educación una mercancía? La Unión Europea y el programa de Bolonia de educación superior lo que no cuenta es que están considerando la educación una mercancía y que en el tratado secreto que están intentando firmar con Estados Unidos consideran los servicios, también los servicios educativos, una mercancía. Es decir, las tesis de los teóricos pioneros de los años 70 y 80 de Estados Unidos cuando introducen economía en la información y consideran que este es un sector económico que puede poner a Estados Unidos en una posición ventajosa a nivel global en el capitalismo cognitivo, la competencia por esos mercados. En estos antecedentes, por tanto, situar el tema del modelo de ingreso, de graduación, de eficiencia terminal, de construcción, del tipo de regulación, debería situarse en este escenario global de disputa por el sentido sobre la naturaleza de la información, del conocimiento, de la educación, con un sector público estratégico, insisto, no solo para movilidad, que es el tema que a los estudiantes puede interesarles más, la movilidad social, la igualdad de oportunidades, en términos de equidad, pero también en términos de soberanía y de desarrollo nacional. ¿Qué tipo de formación del talento? ¿Qué planeación estratégica? Si el redescubrimiento de las tesis sobre invirtiendo la gente en los años 70 es que el talento humano es la fuente principal de riqueza y que por tanto la inversión pública en talento humano determina las condiciones de desarrollo económico, cualquier debate a este respecto pasa por ese tema. ¿Qué tipo de inversión y cómo orientamos el desarrollo de la política educativa? Porque eso tiene traslación en el desarrollo industrial, en el desarrollo económico de manera significativa. En otras palabras, no se trata solo de un debate sobre democratización del acceso, que es importante y central en términos de igualdad de oportunidades, es también en términos de democracia económica, de desarrollo equilibrado nacional, de estrategias, de un plan que integre el talento humano como fuerza de riqueza básica para alta transformación, no de la matriz productiva, sino de la matriz cognitiva, de las condiciones de conocimiento propio para un desarrollo soberano, endógeno y autónomo. Si replicamos fórmulas como el modelo chileno, lo que tenemos es la situación de crisis en un proceso constituyente. El modelo de pensiones, modelo neoliberal, el modelo de educación, el modelo de acceso a la vivienda, como otros modelos que se impuso a fuerza por la dictadura en Chile, hoy implosionaron. No vale el modelo. Y saben que en estos momentos la universidad chilena está toda paralizada y en huelga justamente porque reivindica el movimiento estudiantil un acceso igualitario y universal, que no es café para todos, sino que se pase del dominio mercantil al dominio público del Estado para que intervenga activamente, para que invierta activamente y para que se logre cerrar universidades de garage. Yo admiro mucho lo que se ha hecho en Ecuador. Yo vivía en México 3 años y me tocó evaluar para la Secretaría de Educación Pública, la SED. Y año tras año hacía informes negativos para que cerraran universidades garage. Y al siguiente año volví a evaluar y me encontraba la misma universidad, o sea que no había sido cerrada. Y oiga, ustedes nos tienen por evaluadores o por tontos útiles, porque si estamos haciendo un informe que esta universidad tiene que ser cerrada inmediatamente como facultad porque no tiene las garantías mínimas de calidad, ¿cómo es que seguimos expidiendo títulos en universidades privadas que no reúnen las mínimas condiciones? De eso estamos hablando y por eso insisto que el talón de Aquiles y la piedra de toque de este debate es el interés público y justamente la calidad y la excelencia, lo que se supone pregona la competencia del libre mercado en el acceso a los conocimientos y a la educación. La prueba demuestra exactamente lo contrario. La mercantilización de la investigación científica está llevando a una menor calidad, a un abandono de agendas fundamentales de investigación, y no voy a hablar de temas sensibles como las farmacéuticas y la educación biomédica y las biotecnologías. Se prioriza lo que el mercado exige, que es lo que da más rentabilidad, no lo necesario, no lo pertinente. Si las comunidades, por tanto los investigadores, están obligados ahora a un debate de ciencia y sociedad o a foros como este,
es justamente porque la sociedad está demandando que les devuelva, que haya retorno de la actividad investigadora y de la educación. Y ese retorno es con vinculación, con políticas activas, con una investigación basada en criterios de pertinencia, adecuadas al interés público, a las necesidades sociales, al desarrollo nacional. Esos son los ítems que plantean justamente frente a ese modelo chileno, en el que la oferta está asociada al lucro y en el que la eficiencia terminal es medida, lógicamente, en términos de contabilidad. Para no restar tiempo, porque creo que lo más interesante es el diálogo, yo terminaría recordando algunos principios que están en el caso del marco de Ecuador y que creo que son interesantes. De todos ellos, yo destacaría 3 que son fundamentales: la integralidad, el gobierno y la calidad. Creo que eso es lo que debe definir la excelencia de una educación pública, y es la que está exenta sistemáticamente los modelos mercantiles o privativos que se han impuesto de los años 80 en América Latina de manera significativa. Integralidad quiere decir que acceso, universalización, planeación de oferta curricular, diseño de contenidos curriculares tiene que tener una visión de perspectiva global, no disciplinaria y no cerrada. Por ejemplo, tenemos el reto hoy en las universidades de ir trabajando la transdisciplina. No vale ya mantener campos estancos, tenemos que dialogar, administración tendrá que dialogar con economía, tendrá que dialogar con comunicación, tendrá que dialogar, y así todo. La integralidad en la planeación implica pensar el sistema educativo como un sistema integral y como un sistema que se relaciona con el sistema productivo, con el sistema económico, con el sistema cultural, con el sistema de desarrollo nacional. Cogobierno, evidentemente, implica modelos de cogestión, que tampoco se dice. ¿Qué formas de participación tiene el estudiantado? ¿Qué modelos de gobernanza tienen los modelos privativos? Pues exactamente lo contrario, los públicos. No hay cogobierno, no hay representación, no hay participación. Y evidentemente está demostrado que la excelencia y la calidad se puede hacer con participación. En este momento en Europa, con Bolonia, se están cuestionando que el modelo sea participativo y de cogobierno, que estudiantes con profesores y personal de administración y servicios tengan la gestión de la universidad, porque quieren imponer el modelo estadounidense, que es un modelo mercantil. Hay un director, decano o jefe de departamento que toma las decisiones sin participación del resto de sectores. Por razones justifican deficiencia. Bueno, esos modelos son discutibles. Son discutibles en el propio Estados Unidos, que tienen los rankings con 3, 4, 5, 10 universidades de excelencia, pero una amplia masa de universidades de pésima calidad. Por eso el talento humano que albergan esas universidades es de América Latina y de Europa, no es de Estados Unidos. Su profesorado es talento recuperado de acá, bien remunerado, pero recuperado desde el sur, evidentemente, porque es ineficiente su modelo y su calidad es bastante discutible, que es el tercer eje que yo destacaría. No es compatible la calidad, la excelencia, el rigor con la meritocracia, la equidad y la justicia social. Cualquiera de ello es un falso discurso neoliberal que se ha demostrado en el modelo chileno, que está condenado al fracaso, a la implosión y, por tanto, a avanzar justamente en otros principios rectores bien distintos a los que nos plantea el modelo de Bolonia en Europa o el que nos plantea de los años 80 la OCDE, para que sea el capital privado, las universidades corporativas, quien defina el acceso al conocimiento, la movilidad social, por tanto, la igualdad de oportunidades en este capitalismo cognitivo. Muchas gracias. Gracias a CIESPAL por esta apertura con la Universidad Central para poder dialogar sobre un tema fundamental. Ya hemos podido escuchar en las intervenciones de los colegas que este es un aspecto que debe ser motivo de análisis en la sociedad y naturalmente en la universidad. Así es que permítanme hacer esta presentación luego de agradecer, como queda dicho, el que se piense en la Universidad Central, el que se rescate los vínculos que tenemos con CIESPAL y el que nos permitan recuperar el valor intelectual e histórico de Bolívar Echeverría, científico social de trascendencia internacional. Yo quiero hacer esta intervención porque hay aspectos en los cuales estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, tanto con respecto al acceso, al tema del libre acceso, y como este no puede ser un libre acceso per se, sino que tiene que estar regulado y que el acceso no tiene que confundirse con la libertad para escoger o el derecho a acceder. Y tengo que estar de acuerdo con lo que ha planteado el doctor Sierra en lo que tiene que en relación con el capitalismo cognitivo.
Pero permítame que yo haga entonces una presentación desde este actor que todavía está oculto, que es la universidad. Mi presentación entonces quiere poner de relieve en estos temas qué piensa la universidad o qué estamos pensando en la universidad. Entonces me van a permitir que me levante y por el apuro no puedo traer el... Pero sí tengo la... Perdón. Voy a poder, para poder guiar la presentación y no salirme del... Bueno, si me permite, gracias. Yo decía que quiero comenzar por hablar de la universidad. ¿Cómo estamos viendo la universidad desde la universidad? Los estudios que se hacen actualmente en el mundo sobre la universidad reconocen que la universidad moderna, esta que estamos heredando, es una universidad que está en crisis. ¿Cómo está en crisis la modernidad? Y cómo está en crisis el Estado moderno. Pero hablando de la universidad, hay que reconocer que la universidad durante 200 años fue la institución más representativa de la cultura y del Estado moderno. Por eso es que durante 200 años la relación fue Estado-universidad. Y a partir de eso el tema del mercado estuvo oculto. No es que no estuvo presente, estuvo oculto. Y esto nos lleva a plantear que estas instituciones, voy a poner un poco más abajo, porque, muy bien, soy parte del público, que estas instituciones, metafóricamente, que habían robado el fuego de los dioses para mejorar la suerte de los hombres, porque esa fue la promesa de la ciencia moderna, esa fue la promesa de Bacon, para darles a los hombres bienestar, libertad, satisfacción de necesidades. Eso es lo que prometía la ciencia moderna, y esa se encarnó en la universidad en el siglo XVIII y con más fuerza en el siglo XIX, con el modelo de la Universidad Humboldtiana y también una parte de ese modelo napoleónico de universidad. Pero la crisis nos coloca, y yo aquí rescato el pensamiento de Brunner, el chileno que estudia profundamente estos temas, que por cierto devela últimamente toda la crisis de la educación superior en Chile. ¿Qué dice Brunner? Hay que liberar o mantener encadenado con amarras más sutiles al moderno Prometeo. ¿Cuál es el moderno Prometeo? La universidad. Por eso quiero hablar desde la universidad. Por favor. Yo no voy a quedarme en esto porque creo que el doctor Sierra dijo muy claramente este nuevo escenario, la era de la información, etcétera, la globalización, la pérdida de pertinencia de los estados nacionales y la emergencia de los estados globales. No quiero detenerme en eso, no quiero detenerme en la crisis de identidad y el papel creciente de la subjetividad y el reclamo de identidad de los desposeídos o subordinados al pensamiento occidental. Este es el escenario. Pero si quiero hablar desde la perspectiva de Lander, un economista, y desde la perspectiva de Fernández, otro economista que abordan estos temas y nos contextualizan. Dicen estos autores, las reformas de las universidades está dominada por la ciencia neoliberal, cosa que lo ha planteado muy bien el doctor Sierra. La ciencia neoliberal, ¿qué quiere decir? ¿Que hay otra ciencia? Sí, por supuesto. Pero la ciencia que domina en este momento el escenario mundial, incluido el latinoamericano, se llama ciencia neoliberal. Por eso hablamos en América Latina de la ciencia, por ejemplo, con compromiso, o de la no ciencia, decían los doctores argentinos. Pero la que domina no es esa, es la ciencia neoliberal. Y esa es la que tiene, entre otras cosas, o se fundamenta en la concentración del poder, miren ustedes, de la política educativa. ¿Quién tiene el control de la política educativa? En pocas regiones. La Unión Europea,
los Estados Unidos y el Japón, y casualmente son los que dominan la ciencia neoliberal. El grueso de la producción científica sigue siendo, a pesar de los esfuerzos de las otras regiones en el mundo, incluida América Latina, sigue estando predominantemente en estos polos. Claro, ahora aparece China, ¿sí?, pero bajo el mismo esquema de ciencia neoliberal. Y bueno, aquí tenemos acá, muy bien, que en esta ciencia, como ha dicho Enrique Sierra, la rentabilidad mercantil es la que basa la producción del conocimiento. ¿Para qué hay que producir conocimiento? Para la ganancia. Ya, eso es todo. Y esto es lo que va a subordinar a las universidades y va a meter a las universidades en una nueva lógica, que en el fondo, se basa en el modelo de ciencia neoliberal. ¿Qué aspectos destaca este modelo? El racionalismo económico, el capitalismo cognitivo, que nos convoca hoy el día de hoy, y el gerencialismo empresarial. Por favor, atención, porque a veces, cuando nos olvidamos de estos principios, de pronto nos olvidamos que estamos haciendo a título de reforma en el país, en el Ecuador y en las universidades. No olvidarse que aquí hay gerencialismo empresarial, que esa es la lógica de la ciencia neoliberal. Así que cuando hablamos de eficiencia y de calidad, mucho ojo de lo que estamos hablando. No digo que no tiene que haber ni eficiencia ni calidad, pero ¿de dónde estamos hablando? ¿Sí? ¿Por qué es que ponemos unos rankings? ¿Y por qué ponemos unos indicadores? ¿Y por qué la productividad científica para calificar a las universidades, si son o no de excelencia, son los que son? Estamos haciendo a veces sin beneficio de inventario. Por favor, ¿sí?, desde la universidad es necesario pensar y aportar en este debate con otra lógica, con otro marco teórico. Ahora bien, en este sentido, ¿cuál es la relación entre la producción del conocimiento y la universidad? Monopolio en la producción del conocimiento avanzado. Capitalismo transnacional. No es cualquier capitalismo. Hay que tener mucha atención. No todos los capitalismos están aquí en juego. Hay uno. Las grandes transnacionales dominando el mercado mundial. El centro de gravedad del funcionamiento de las universidades, el mercado. Está dicho. En el mundo. Es la tendencia. Aquí en el Ecuador efectivamente estamos resistiendo a ese proceso. Pero voy a señalar algunos datos que nos hablan de cómo está penetrando la lógica del mercado en el sistema de educación superior ecuatoriano ahora, a pesar de que la política del gobierno y la ley de educación superior buscan lo contrario. Es tan poderosa la fuerza del mercado internacional y sus formas de producir conocimiento y dominar las lógicas de las instituciones de educación superior, que a veces se nos mete por detrás lo que estamos sacando por delante. Se nos entra por la ventana lo que sacamos por la puerta. La lógica del mercado. ¿Qué otra cosa caracteriza? Nuevas formas de legitimación y títulos y grados. En el pasado, a los 200 años atrás, la universidad era autónoma para decir cuál era el valor del título profesional o el grado académico. Hoy esto está regulado por el mercado, señores. O no le dicen de dónde viene usted graduado. Y a su vez esa universidad para decir que tiene prestigio, paga o no paga a unas acreditadoras internacionales. No voy a hablar porque no es pero aquí hay una universidad que acaba de hacer. Y por eso acaba de subir las pensiones. A vista y paciencia del Estado. ¿Y quién puede pretender que los jóvenes quieran ir a esa universidad? Levanten la mano los que no quisieron ir a ese tipo de universidades, ¿sí? Y que tuvieron que escoger esta por alguna otra razón.
sinceramente, no, por favor no levante la mano. ¿Sí? De ganas nos vamos a llevar una sorpresa. Controles externos de eficiencia y calidad. Sí, tienen que haber los controles de eficiencia y calidad, pero internos. Y a partir de eso los externos, pero hemos dado la vuelta. Pero es una tendencia internacional, no es una tendencia nacional. Rendición de cuentas a la sociedad del Estado, lo cual está bien, hay que rendir cuentas. Pero a título de rendir cuentas, de asignar recursos, privilegiar, entre comillas, a los que tienen mejores indicadores de, no sé, en base a estos rankings, realmente es injusto, como se ha dicho aquí. Regulación externa para el ingreso de admisión de la universidad. Regulación externa para el ingreso de admisión de la universidad. Aquí estamos, en el mundo, y aquí también. Lo cual, no digo que sea bueno o malo, digo que aquí estamos. Predominan los principios de la libertad mercantil en esa regulación. Obviamente en el Ecuador estamos con un pie en privilegiar el acceso de los más pobres y los que tienen méritos. Hay que reconocer, esta universidad está en ese camino. Pero también en este país hay una regulación por el lado del mercado. Miles de familias ecuatorianas se endeudan para poner a sus hijos en las universidades privadas. Y no nos sorprenda, hay que hacer los estudios. ¿Cuál es la composición de quienes están en este momento en las universidades privadas, pagando pensiones? ¿Cuál es el nivel socioeconómico, el nivel de ingresos de esas familias? La sorpresa puede ser que no son los más ricos los que están en esas universidades. Bueno, va a pasar esto, ¿sí? Yo quiero dejar aquí un tema que está bien estudiado en América Latina. Todas esas políticas tienen un impacto en la matrícula. Es decir, toda esta forma de concebir la relación desde la sociedad y desde el mercado hacia la universidad tiene un impacto en la matrícula. Veamos las principales tendencias. Abrir el sistema de educación superior a las universidades privadas y a nuevos proveedores. Digo, en América Latina. Tenemos que hacer un estudio más pormenorizado en el Ecuador. ¿Qué se nos está entrando en el Ecuador? ¿Cuáles son las nuevas competidoras, entre comillas, de la universidad pública en el Ecuador? ¿Serán solamente las privadas tradicionales o son corporaciones transnacionales de la educación? Lawrence, por ejemplo, estimados compañeros de la mesa, compañeros estudiantes, Lawrence es una transnacional de la educación superior que está en el Ecuador. No digo el nombre por ética en este momento, aunque es una cuestión académica, el nombre de la universidad que está comprada por Lawrence. Transnacional que tiene más de 60 universidades en el mundo, que compra universidades, las recicla, las maquilla y cobra muy bien. No digo, vuelvo a insistir, porque sí, me voy a meter en un problema de otro tipo. Aplicación a las universidades públicas de mecanismos de regulación tipo mercado. Hay que regular las universidades con criterios de mercado, de eficiencia de mercado. Entonces, las universidades en América Latina, como en el mundo, como ha dicho el doctor Sierra, van viviendo el capitalismo cognitivo, de a poco, unas y otras plenamente. Estructuración de un mercado universitario. Ahora hablamos de un mercado universitario. Y ese mercado para los estudiantes se expresa mediante cursos de pregrado en áreas profesionales de formación general. Yo creo que hay que pensar ahí en la ley. Tenemos que revisar la ley de educación superior. Yo sé que no fue la intención esa, pero puede estar derivando hacia allá. Cursos de posgrado profesionalizante y programas de MBA. Claro, la educación es gratuita en el tercer nivel. El cuarto nivel hay que pagar. Hay que achatar la tendencia universal. Bolonia, Estados Unidos, el modelo norteamericano. Bácelo. ¿Sí? Y luego maestrías.
Entonces, creo que hay que racionalizar efectivamente el tiempo de ingreso, la duración de las carreras, pero cuidado, se nos está metiendo la segmentación del mercado, la lógica del mercado en nuestras reformas. Y eso implica comenzar a pensar desde la universidad el tema de las regulaciones que hoy día están presentes en nuestro sistema de educación superior. Bueno, claro, vienen las maestrías y postítulos profesionales, los doctorados y postdoctorados, lo cual no está mal, insisto. Pero pregunto, ¿por qué no se becan los doctorados en el Ecuador? Yo creo que hoy día se ha abierto ya eso. Creo que es una corrección importante. ¿Por qué no se becan las maestrías de calidad en el Ecuador? Creo que está abriéndose eso. Muy importante. Para aquello mismo que decía Enrique Sierra, para evitar la fuga de nuestra capital intelectual. Bueno, yo quiero dejar planteado este gráfico, porque ahí tenemos en realidad los tres actores del proceso en juego. Actual, el mercado global, descrito muy bien por el expositor doctor Sierra, el poder del Estado. El Estado no es que ha perdido poder, en el mundo el Estado sigue teniendo un poder que lo delega, lo restringe, lo amplía, dependiendo del modelo ideológico y de política que tiene el Estado, y la oligarquía académica. No digo la academia, digo la oligarquía académica. En el Ecuador estuvo regulado el sistema de educación superior por una oligarquía académica, el Consejo de Rectores. Era una oligarquía académica. Qué bueno que esa oligarquía desapareció. Pero la oligarquía académica no ha desaparecido, señores. Está presente. Ahora, si ustedes me dicen, ¿y dónde estamos nosotros? En esta lógica, en este triángulo, que es el triángulo de Clark, así se llama el autor. ¿Dónde estamos nosotros? Mejor, ¿dónde estuvimos? Estuvimos aquí en los años 80. Aquí. La oligarquía académica dominaba la universidad, se decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer, quién era o quién no era. ¿Con el apoyo de quién? Del poder del Estado. Si usted quería una nueva universidad, la oligarquía académica decía lo que se hacía y era el Congreso el que sancionaba. Así fue los últimos 30 años, y así se creó el espacio para las universidades privadas que florecieron. ¿Sí? Pasamos de 6 universidades en menos de 20 años a 80 universidades, señores. Y claro, ahí estaban las de Garaz y otras malitas que siguen existiendo. ¿Sí? Hay que decirlo. Pero eso fue el resultado, no se impuso. La oligarquía académica permitió eso. ¿Sí? No hay que rasgarse las vestiduras tampoco. Y luego entenderse en el mercado global. Yo ubicaría a la Universidad Ecuatoriana por aquí ahora. ¿Sí? Yo diría que el poder del mercado global es todavía no es muy fuerte, está presente. Pero si miramos Estados Unidos, está aquí está Estados Unidos. Y si miramos la Unión Soviética, las universidades están por aquí, perdón, Rusia. ¿Sí? Y si miramos Italia o Francia, está por aquí. Es decir, este momento de la educación superior en el mundo se está moviendo. Las universidades nos estamos transformando. Por eso es mi invitación, con esta oportunidad, más que a los expositores, hacia nosotros. Hay un papel de la universidad pública en este proceso. Ampliar el debate, discutir más sobre estos problemas, hacer propuestas para profundizar, como se ha dicho aquí, modelos que permitan mantener a la ciencia como un bien público. Pero claro, no podemos demonizar todo. Antes de terminar, permítame entonces decir que es posible un nuevo escenario. Un escenario en el que, siguiendo a Bolívar Echeverría,
a quien estamos recordando el día de hoy, pensemos que el mercado tiene algo más que transacciones mercantiles. Que el mercado tiene es el espacio de creación de cultura. No hay que demonizar al mercado. Hay que entender que el mercado puede ser y debe ser un escenario de cultura, creación de cultura. Ahí se crean los bienes materiales, ahí circulan los bienes materiales. Ahí están las empresas, las pequeñas, las medianas empresas, los agricultores. Eso vive en la lógica del mercado. Hacen cultura, intercambian bienes. Decía Echeverría, estoy pensando en Echeverría. Al producir y al intercambiar bienes se hace cultura. ¿Por qué tenemos que dejar que la transnacional nos diga qué es el mercado y qué mercado debemos tener? Hay que construir un mercado diferente. Es una tarea de la universidad y de ustedes como profesionales. Van a salir desde las facultades que forman administradores, personas que trabajan con el mundo de las empresas, creación de empresas. ¿Van a salir ustedes a reproducir el modelo transnacional o se van a aventurar a crear una nueva lógica de mercado? ¿Ven que es una tarea de la universidad? El Estado como poder de la democracia. Tenemos que dejar los estados autoritarios, los estados dependientes. Ahora estamos discutiendo para la elección de presidente qué hacer con el ingreso de los estudiantes de las universidades. ¿Y qué se les ocurre? Regresar al libre ingreso, por favor, ¿qué es esto? ¿Sí? Regresar a la noche neoliberal más oscura. Pero ahí es el riesgo. Por favor. Hay que profundizar las reformas en el Estado para que la democracia se consolide. Papel también de la universidad, no podemos estar ausentes en ese proceso. Y ver la academia, hay que abandonar la oligarquía académica. Hay que sentar las decisiones de la universidad en los profesores, en los estudiantes, bajo el principio de la libertad para crear. Y eso hay que cumplir día a día. Porque si no, la oligarquía académica retornará. Y quienes vivimos eso, sabemos que eso es muy malo para las universidades, para los profesores y para los estudiantes. Libertad para crear, libertad para pensar, libertad para proponer. Es decir, así entendemos la autonomía. Es la autonomía que reclamamos, no la otra autonomía. Así es que creo que hablar de ingreso de los estudiantes en este momento, ya dicho por la profesora, es todavía un capítulo que hay que pensarlo bien. Creo que hay en este momento una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Estamos evaluando el sistema de ingreso en la Universidad Central, en la Universidad Ecuatoriana. Sabemos que hay errores. Las universidades podemos hoy día contribuir para proponer no el retorno al pasado, ni tampoco utopías. Aquí, gracias, profesora, por decirnos que ustedes en los 80 fueron utópicos y que den todos los cupos para toda la gente. Eso es utopía. Hay que pensar cómo racionalizar, entre comillas, lo de racionalizar. Pero si no cambiamos y no construimos otra relación, nuevas relaciones, nuevos centros de relación entre Estado, mercado y universidad, no será posible ninguna solución. Nos pasaremos inventando sistemas de ingreso, pruebas para el ingreso, test para el ingreso, y etcétera, que no habremos solucionado lo fundamental. Queremos profesionales en cantidad y en calidad suficiente. No es que tenemos exceso de profesionales, ni exceso de administradores, ni exceso de economistas, ni exceso de médicos. Eso es una tontería. Necesitamos estos profesionales y muchas otras formas de carreras profesionales, en cantidad y en calidad. Hay que abrir más la oferta académica. Pero eso es un reto. ¿Cómo hacemos con los pocos recursos que tenemos?
están las nuevas tecnologías, están las universidades abiertas. Hay que flexibilizar la mente, hay que democratizar también el intelecto. Y creo que este es el gran reto de este país. Este país necesita, lo dijo el doctor Sierra, recojo y con esto termino, necesitamos profesionales que sean capaces de resolver los problemas de este país con ciencia, no neoliberal, sino con ciencia para el desarrollo del país. Y esta hay que crearla, no existe todavía. Hay que vincular más fuertemente la docencia, la investigación y la vinculación como un hecho unitario. Para eso no necesitamos pedir permiso a nadie. Hay que llegar con la ciencia nuestra a los sectores más pobres para generar otra forma de vivir y de producir bienes materiales, es decir, para crear y fundamentar nuestra cultura y nuestra identidad. Creo que es el momento de plantearnos que Prometeo debe estar no atado, no encadenado con cadenas sutiles. Las sutiles cadenas neoliberales. Hay que liberarle a Prometeo. Hay que liberar a la universidad. Hay que ampliar la matrícula en las universidades. No libre ingreso. Hay que universalizar el acceso, pero no libre ingreso. Todo esto se puede hacer en el siglo XXI. Todo esto somos capaces de construir aquí y ahora. Necesitamos un diálogo más fuerte entre nosotros, más franco. La universidad necesita pensarse nuevamente. Hay que reformar la universidad y para reformar, como decía Morán, hay que reformar el pensamiento. Muchas gracias.